Tenemos, esto es de los mormones, esto lo regalaron los mormones. Esto es católico, esto también es católico. Este es de los mormones, la Biblia del libro de Mormón. Esto fue de Corea, de Vietnam. Pero los mormones pusieron algo prehispánico. Es de Tulum o algo así me lo regaló el jefe de los mormones. Esa es la caja, pero este es su libro, el libro de Mormón, mire. Ah, qué el libro de Mormón, interesante. pero me lo regaló con esta cajita. Muy chistoso. Muy, porque ya ve que ellos dicen que interesante. Jesucristo estuvo en América, en las zonas indígenas. Con indígenas está Jesús, con indígenas es parte de su teología, De hecho, yo alguna vez encontré a un arqueólogo que dijo que los mormones le ofrecían $200,000 si él comprobaba que una de las tribus, de las mayas. 12 tribus, que los mayas venían de las 12 tribus de Israel. Era una de las tribus mayas que había aterrizado, que habían navegado y llegado a las costas aquí en Israel, de México, y que de allí salían los mayas. Esto es budista, esto es de los presbiterianos, son sus símbolos. Esto es muy cintoso porque este es el budismo. Es el símbolo del centro, sí. Este es de los presbiterianos, este es su símbolo, creo. O no. Este es el símbolo de los presbiterianos. De los presbiterianos. Esta no me acuerdo de qué iglesia ¿Qué es. serán los de...? Esto es del Vaticano. Estos son maronitas. Y esto es... Sí. Este es muy bonito porque este es de los... del budismo que quedó en el Japón. El Sadoka Gakkai. Que ya ve que MacArthur, cuando es el administrador del Japón después de la Segunda Guerra, extingue el shintoísmo. ¿Se acuerda que el shintoísmo era la religión oficial y el que no lo tenía, no practicaba el shintoísmo, lo mataban? Sí. Que fue el que hace a Hirohito, al emperador japonés. ¿Y hay de ellos en México? Sí, están constituidos como asociación religiosa. Aquí hay de ustedes. Esta es la de los testigos de Jehová. Esto es de los católicos. Este me lo regalaron ustedes, ahora que vino de Rabino Sachs. El Rabino Sachs, que comimos con él allá este es del Papa, este es de los presbiterianos, este es de los adventistas. Esto es lo de Sadoka Gakkai, que viven su filosofía está basada en la flor de loto, porque ya ve que ellos vivieron la guerra y las dos bombas atómicas. Entonces se basaron en el antiarmamentismo y estas son fotos tomadas por su jefe, tomadas en diferentes lugares del mundo. Estas son sus oficinas en el Japón. Este es el Japón. Son fotos que él ha ido tomando me los han regalado por el que es el jefe de ellos, un doctor muy reconocido por sus valores humanistas, del pro de la humanidad, y las están las famosas flores del armamentismo y todo eso, el no armamentismo precisamente. Rendezvous with nature. Ese es de ellos. Y aquí tenemos de todos los que han ido. Esto es de los budistas, pero son budistas de la India. Este libro es de ellos. Y también se encuentra una rama en México. Tenemos todas las religiones registradas. ¿Cuántas religiones son? Pues mire, asociaciones religiosas, allá tenemos también libros. Este libro es este es el libro, digamos, lo que sería la Biblia, que ellos creen en la Biblia, pero es el libro teológico de los adventistas del séptimo día, que copian de los judíos el Sabbat. Ellos por eso le llaman séptimo día. El sábado es intocable, es sagrado. Y este está escrito por su fundadora, Elena G. de White, de allá de Washington. Esta es la Biblia que emitieron, me la regalaron como edición conmemorativa los presbiterianos a los 500 años de la Reforma protestante, en 2017. Y este es de los maronitas. Ya ve que los maronitas es una eparquía de allá del Medio Oriente, que estos sí reconocen la autoridad del Papa, los antioqueños no. Ahí están el Ejército de Salvación, es una asociación religiosa aquí,
todo el mundo la considera como la Cruz Roja, todo el mundo Sí. la ve como la Cruz Roja, pero no, Y no, es una asociación religiosa. Yo estudié teología porque, por una inclinación personal de conocer precisamente, y me gusta mucho el tema, el origen y el fin del mundo, del hombre, de la humanidad. Y para mí esa es la línea de actuación de tratar pues todas las religiones con el mismo equilibrio y con la misma igualdad, porque pues tienen derecho a ser tratados así. Uno, porque es mi obligación por ley, y dos, porque es la creencia pues que tienen todas las religiones, tanto cristianas como no cristianas, en especial en el caso de la religión judía. Sí, yo sentí en su discurso en lo de la sociedad bíblica que tenía como una cierta afinidad. Tengo una afinidad porque, por lo que he estudiado en teología y en ciencias religiosas, y eso lo deben de saber ustedes, el origen nato de la religiosidad o de la visión del hombre hacia una divinidad o hacia un creador, pues no nada más en el Medio Oriente, sino que va hasta todo Occidente, es el judaísmo. Y de ahí nos desprendemos todos, con muchas diversidades, quizás ya con el cristianismo, los que creen que Jesús es el mismísimo Dios encarnado en hombre que vino a redimir los pecados. Esa es, bueno, una creencia teológica, pero al fin y al cabo los hermanos mayores, como yo siempre les he llamado, y los padres del cristianismo, pues es el judaísmo, pues, o sea, la religión. Y eso dijo usted, dijo, los padres, nuestros padres y ancestros son del pueblo judío. Son del pueblo judío, sí. Eso no tiene vuelta de hoja. O sea, Occidente, desde el Medio Oriente hasta Occidente, los padres y ancestros es el pueblo judío. El Oriente tiene, como usted sabe, otras implicaciones. O sea, las religiones politeístas del Oriente, y como es el budismo, el hinduismo, etcétera, tienen otro tipo de funcionalidad en su creencia. Recuerde que la palabra religión viene del latín religare, ligar a la criatura con su creador, y es un invento del hombre. Si usted lo estudia teológicamente, y los cristianos lo dicen, Jesús no vino a crear una religión en su venida a la tierra, sino que vino a crear una forma de ver la vida. Eso lo concibe cualquier cristiano, sí, de cualquier denominación. Bien, los budistas y los hinduistas, para ellos la religión es el acercamiento a la divinidad, que puede ser monoteísta o puede ser politeísta en muchas de las religiones del Oriente. Bien, ¿cuál es la gran diferencia de nuestra visión cosmogónica que tenemos nosotros como judeocristianos? Porque eso es lo que somos. Salud. Gracias. Como judeos cristianos, es que nuestro origen de nuestra creación pues no nace de nosotros mismos, nace de Dios, pues. Y ese Dios, ese Yahvé o ese Jehová, es el que le infunde precisamente la creación al hombre. Sin ese conocimiento, para los cristianos, sin ese pleno conocimiento y sin esa fe que somos vivos porque somos creación de Dios, hablando ya desde el punto de vista estricto del judaísmo, porque eso es lo que el judaísmo cree, somos creación de Dios, hijos de Dios. El cristianismo, nacido de la creencia de que Jesús es, en algunos casos, el Hijo de Dios y en otros el mismo Dios encarnado en hombre, porque cada denominación cristiana tiene su propia peculiaridad, no podría existir la humanidad. Le voy a dar un dato muy curioso. Todos los que estudiamos Derecho en los años 70, que yo soy viejo ya, yo terminé mi carrera en el 82 y empecé en el 77, los progresistas éramos los juspositivistas, que se llaman en Derecho, o sea, los que creíamos en el derecho positivo, nacido de lo que es el famoso libro del contrato social de Juan Jacobo Rousseau, en donde se establece que la sociedad firma un contrato social, que es la Constitución, precisamente para que puedan vivir en sociedad. Y el Estado es el que otorga las garantías individuales para la sociedad
y para la seguridad y la justicia en la sociedad. Por eso nuestra Constitución mexicana siempre le llamó al título primero de la Constitución de las garantías individuales. Después de eso damos una vuelta. Nosotros considerábamos en aquella época al justnaturalismo como una teoría vieja, una teoría ya superada, que nació pues de la famosa escolástica de Santo Tomás de Aquino. Ya lo veíamos superado y ahora me llama mucho la atención que de, ¿qué les gusta? 10 años para acá, se ha vuelto al tema de los derechos humanos, que es un tema fundamental, en donde hay dos vertientes. Una, somos sujetos de un derecho humano por el solo hecho de nacer. Y hasta ahí se quedan muchos. Por el solo hecho de ser persona humana y el derecho de nacer, tienes derechos humanos. Pero para los que somos creyentes, sabemos que tenemos ese derecho humano porque somos hijos de Dios y somos persona. Y como persona somos únicos. Únicos en la forma de ser, únicos en la creación. Somos irrepetibles porque somos creación de Dios. Y eso viene desde el Génesis. Entonces, ese es el punto que el judaísmo le da a todo el occidente. Entonces, no se puede entender desde mi punto de vista el ejercicio de los derechos humanos que ahora se pregona tanto a nivel mundial sin darse cuenta cuál es el origen del hombre y cuál es el origen de la creación. Por eso hablé, y yo tengo muy claro eso, precisamente, esa concepción de que el origen y el final será precisamente la teología judía. Es la que nos está expresando eso, el origen y el final. ¿Por qué? Porque quien estará dando el final de la creación en su momento será el mismísimo Dios. ¿Qué Dios? El mismo Dios que lo creó. ¿Dónde está señalado? En el Génesis. ¿Cuál es el papel del director nacional de asociaciones religiosas? Bien, esta oficina se crea en el año del 92, reciente. En el año de 1992. Sí. Es reciente. ¿Por qué? Porque es cuando se le da personalidad jurídica a las iglesias, cuando se hace la reforma. Estamos hablando del sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Y se crea para constituir a las asociaciones religiosas. Por eso empezamos a constituir a todas las asociaciones religiosas. De hecho, la única que no es iglesia es la judía. Está constituida como Religión Judía en México, AR. Porque usted bien sabe que el judaísmo no es una iglesia, es una religión. Sí. Y todas las demás están constituidas como iglesia, con el nombre Iglesia Presbiteriana, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Iglesia Católica también Apostólica Romana, las budistas también. Y se crea en el 92, y en el 92 lo que hacemos es empezar a constituir asociaciones religiosas. ¿Por qué se le llaman asociaciones religiosas? Porque deriva del término que Benito Juárez le da a las iglesias en la Ley de Libertad de Cultos de 1860, 4 de diciembre de 1860, que es una de las leyes de reforma, en donde establece que el Estado mexicano, en su artículo primero, casi textual se lo digo, el Estado mexicano protegerá el culto católico, dice, obvio porque este país fue fundado por católicos, sí. Y dice, y todo aquel otro que llegue a establecerse en la República Mexicana. Es la primera ley en 1860 que abre legalmente en derecho positivo mexicano la apertura a cualquier establecimiento de otra religión. Y dice Juárez, ¿por qué la libertad religiosa es propia de la dignidad del hombre? Fíjese, el ícono del liberalismo mexicano, hablando de la dignidad del hombre como un derecho humano, porque es propia de la dignidad del hombre. Y no hay más diferencia que los asuntos del Estado, dice Juárez, deben ser tratados por el Estado y los de las iglesias por las iglesias, respetando solamente los límites del orden público y el derecho de terceros. En esa definición, en ese texto que le estoy citando del artículo primero de la Ley de Libertad de Cultos de Benito Juárez de 1860, está la definición del Estado laico de México.
Entonces todo el mundo cree que el principio del Estado laico es un principio anticlerical o antirreligioso, y no lo es. Es un principio de libertad, en donde lo que hace Juárez es, esto es del Estado y esto le toca a las iglesias. No reniega ni prohíbe el ejercicio del culto religioso, ni privado ni público, sino todo lo contrario, lo puedes hacer, pero hay limitantes de orden público, no afectar derechos de terceros y no inducir a delitos, y son los mismos que contemplan nuestra ley actualmente. Por eso se crea esta dirección, y desde el 92 estamos constituyendo asociaciones religiosas, como le digo, las que quieren. Las que no pueden ejercer el culto con las limitantes que le comento, pero no ser asociación religiosa. Usted se ocupa de que de hacer el enlace, digamos, entre las asociaciones religiosas y la Secretaría de Gobernación, representando al Estado mexicano. Así es. La función de esta dirección es ser el enlace y la oficina de trámite de todas las asociaciones religiosas, y el enlace también con las iglesias y las agrupaciones religiosas. Tenemos una superioridad, que es la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos, que es de donde dependemos, y por supuesto está incrustada en la estructura de la Secretaría de Gobernación, y la autoridad máxima pues es el secretario de Gobernación, que es quien firma cada año los certificados que se otorgan de constitución de una asociación religiosa a cada iglesia que lo solicite. Cada año se renueva. Cada año se constituyen más asociaciones religiosas. Por eso le comento que al día de hoy tenemos las 9.034. Y seguramente seguimos constituyendo, para el año que entra serán más y serán más. Esto es un principio de orden público, es decir, no es un principio de constreñir la función de la libertad religiosa, es un principio de orden público para que haya una reglamentación administrativa en la actuación de las asociaciones religiosas y de sus ministros de culto. ¿Y todas las comunidades judías están en una sola asociación? Las comunidades judías tienen lo que es religión judía de México AR, y tienen 8 derivadas, que le llamamos nosotros 8 entidades internas, que son por comunidad. Usted sabe, la Ashkenazí, la Sefaradí, y así van. Bueno, el Centro Deportivo Israelita está constituido. Es uno de ellos, así es. ¿Cuál es la importancia para una minoría religiosa como la nuestra de que México sea un Estado laico? La libertad. La libertad. Es un poco lo que usted tocó en su discurso. Así es, la libertad precisamente de ejercer su religión, tanto en público como en privado, sus costumbres, su forma de vida, sus festividades, sus rituales, como lo hacen los católicos, como lo hacen los budistas que viven aquí en México, como lo hacen los evangélicos. O sea, creo yo, no sé si esté en lo correcto decirlo, pero creo yo que la comunidad judía en México tiene uno de los lugares donde está sentado uno de los países con mayor libertad y amplitud de trabajo, de expresión de sus religiosidad, de sus costumbres, de su música, que por cierto es hermosa. A mí me fascina la música judía, de su comida. Esa música, esa música del folclore judía, y sobre todo la de los cantores de las sinagogas, es hermosísima. Es hermosísima. Yo sí recuerdo esa frase de mi viejo amigo don Ernesto de la Peña, un conocedor de las religiones extraordinario, que decía que esa era una música para Dios. Esa música sí está creada para Dios, ¿no? Entonces tienen toda esa libertad. Yo creo que México es uno de los países donde le ha dado una enorme libertad a la religión judía, y donde creo que la comunidad judía se siente muy a gusto, porque lo he escuchado pues de los propios líderes de la comunidad, ¿no? ¿Cómo es su relación con la comunidad judía? Es muy buena, extraordinaria. Desde que llegué aquí, mi contacto directo siempre es con la licenciada René Dayan Chabot, que es la directora de Tribuna Israelita. Bueno, antes me tocó como presidente de la comunidad a don Salomón Achar, el ingeniero Lulca, que sigue de director general, y antes estaba de presidente de tribuna Alan Schwartz, y ahorita está Elías Achar.
extraordinaria. Y bueno, el presidente ahora es Moisés Romano, que también tenemos extraordinaria relación. Ahora sí que nos atendemos mutuamente entre ellos y nosotros, y tenemos la gran ventaja de compartir muchas ideas, muchas formas de ver la vida, de pensar, y nos hemos ayudado mutuamente mucho. Es una comunidad, además quiero decirle que es una comunidad muy querida en México. ¿Usted cree? Sí, yo creo que es una comunidad muy querida en México. ¿Usted lo ve con la gente? Yo lo veo con la gente. Vean usted, por ejemplo, con la tranquilidad con la que vive la comunidad judía en México, sus sinagogas, cómo caminan sin mayor complicación en las calles. No es una comunidad señalada como lamentablemente sucede en otros países del mundo, no lo es. De hecho, yo no creo que ninguna religión sea específicamente señalada en México. Es una característica mexicana muy curiosa. Yo no le quiero decir que no haya discriminación, si la hay, lamentablemente por usos y costumbres, en zonas rurales, en zonas indígenas, pues que son evidentemente católicas, porque pues, llegaron los franciscanos antes que todos. Yo siempre hago la broma que si los holandeses que andaban en Manhattan hubieran bajado acá, pues seríamos calvinistas, no hubieran llegado antes que los españoles. Pero sí, no, yo no puedo negar que haya discriminación. Tenemos casos de intolerancia que vemos aquí, sobre todo de gente que se convierte al cristiano evangelismo en alguna denominación y son pues expulsados de sus comunidades rurales, de sus tierras, de sus formas de trabajo. Pero tratamos siempre de lograr a través del diálogo y de la ayuda de los gobiernos estatales una comunicación para que nuestro pueblo entienda que no solo existe la religión católica, que es con la que se fundó pues ese sincretismo del indigenismo con el catolicismo con la que se funda este país, y que sepan que hay otras denominaciones, ¿no? otro tipo de creencias. Es un trabajo difícil, es un trabajo que va a llevar tiempo en materia de discriminación religiosa o de intolerancia, pero en las grandes urbes no se da. Yo no la siento. Y está muy simpático porque el país está partido a la mitad. Si ustedes se van hacia el norte del país, no tengo yo casos de intolerancia religiosa ni de discriminación. Si me voy al sur-sureste, sí. Porque ahí es donde tengo las grandes comunidades indígenas. Y el indígena mexicano nace con ese sincretismo de su forma de ser, de sus ancestros indígenas, con la combinación del catolicismo. Entonces ahí es donde se dan ese tipo de problemáticas que tratamos siempre de solucionar. ¿Antisemitismo han tenido? Mire, hay antisemitismo, se expresa el antisemitismo muchas veces en redes sociales, y eso me lo comenta mucho René, y lo tratamos siempre de solucionar. En algunos casos en redes sociales se comenta, y ustedes como enlace judío lo detectan muy rápidamente. Pero que yo le pueda decir a usted que hay en México un antisemitismo, digamos, abierto, contundente, yo por lo menos en estos casi ya 6 años que llevo aquí, no lo he sentido. No lo he sentido por las reuniones donde yo he estado, no lo he sentido. De hecho, por ejemplo, el cristiano evangelismo, que ha crecido mucho, como usted dice que ya se menciona que son alrededor de 15 millones, sí, respetan muchísimo la religión judía. Muchísimo. O sea, muchísimo. Para ellos abrevan de una manera extraordinaria del judaísmo. De hecho, en la última entrega de certificados de registros que presidió el secretario de Gobernación en abril, el 17 de abril, el pastor evangélico, que es el presidente de la Confraternidad Evangélica de México, el pastor Cirilo Cruz, empezó su discurso diciendo Shalom. Entonces imagínense. Interesante. Imagínense si no hay una especial relación con la religión judía. No, yo no creo que haya un antisemitismo. No lo hay. Y ahora hay hasta un partido evangélico. Sí. Y estamos viendo que en una entrevista que nosotros le hicimos La vi. Sí. Con Hugo Eric Flores, la vi en el YouTube. ¿En la qué?
En YouTube, hombre. Sí, en YouTube, claro. Él dice, yo encontré el discurso de un constituyente en 1917 que hablaba de sacar a Dios de la vida política. Sí. A mí me parece que fue un gran error. Sí. Haber sacado a Dios de la vida pública de nuestro país nos ha llevado a tener gente que no tiene moral y que no tiene ética. Bien. Eso que dice Hugo Eric Flores es el comentario que yo le hago. O sea, la Constitución, él habla de un constituyente de 1917. La Constitución del 17 es una constitución que nace de una revolución social. La primera revolución social, nacida en el 1910, antes que la bolchevique, antes que la rusa, o la soviética, pues que se conoce. Fue la nuestra. Fue la nuestra. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se juntaron muchas tendencias ideológicas. Y cuando se llega a la Constitución del 17 con Venustiano Carranza, que termina la guerra, o trata de terminar la guerra de la Revolución con una Constitución, Venustiano Carranza no llevaba un texto de nueva Constitución, sino que llevaba un texto de reforma a la anterior Constitución liberal de Juárez de 1856. ¿Qué fue lo que pasó? Que todas las tendencias o ideologías que se dieron en la Constitución del 17, porque se da desde el conservadurismo de Carranza. Carranza fue senador porfirista, fue gobernador de Coahuila porfirista. El hombre era un conservador, por eso lo que quería era una reforma a la Constitución del 56, de la liberal. Pero tuvimos a los hermanos Cerdán, tuvimos a una serie de líderes sociales como Emiliano Zapata, que Emiliano Zapata era un católico convencido, como buen caballerango de una hacienda rural en Morelos, o un Francisco Villa, o tuvimos muchísimos líderes de esa. Francisco I. Madero, que todo el mundo conoce, que era un espiritista, que se dedicaba al espiritismo, hacía espiritismo. Entonces, la Constitución del 17 lleva muchas ideologías, y entonces se rompe el documento que presenta Carranza y se hace una nueva Constitución, que es la vigente, que ya lleva una bola de reformas, por cierto, muchísimas reformas desde el 17 para acá. Y efectivamente lo que dice Hugo Eric es cierto, como una constitución social, de un movimiento social con una gran influencia socialista, retira el nombre de Dios del ejercicio de la política. Eso que dice Hugo Eric es totalmente cierto. Ahora bien, el hecho de que se retiró a Dios del nombre, el nombre de Dios de la política, haya procreado, provocado una falta de valores o de moralidad en la política, en eso yo no estoy de acuerdo, porque hay valores cívicos y hay valores éticos que usted bien sabe no son teológicos. La ética es una disciplina derivada de la filosofía, no de la teología. O sea, puede haber una ética en el gobierno y puede haber un valor cívico y de integridad moral en el gobierno. Volvemos a lo mismo, no confundamos los términos. Pero no viene de la moral judeocristiana. La moral no es, filosóficamente hablando, los que estudiamos ontología filosófica, recuerden que la moral no es un principio teológico. La moral es el comportamiento del hombre en las reglas de lo bueno y lo malo, basado en la ética. Por supuesto que si usted es un positivista, pensará que esos valores devienen del ejercicio de la moralidad cívica y de la ética. Si usted cree que es una persona creada por Dios, una criatura de Dios y un hijo o hija de Dios, cree que esa moralidad le deviene de la infusión que usted tiene en su espíritu de Dios, de Yahvé, del Creador. Entonces, no creo yo que el hecho de que Dios esté fuera en su expresión, digamos, o la expresión del uso de Dios, fuera del ejercicio del uso de la política, como dice Hugo Eric, nos haya creado o nos haya provocado ser un país inmoral o un país contra valores morales o cívicos. Más bien es
derivado de la propia naturaleza humana que usted conoce, que la naturaleza humana tiene sus claros y sus oscuros. Somos una naturaleza caída, como lo dice la propia Biblia. Entonces, por eso es, muchos países del mundo, los políticos nombran el nombre de Dios, y yo creo que esa apertura se está dando cada vez más en México. La gran diferencia, por ejemplo, hablaba yo con algún embajador norteamericano, que la gran diferencia de México y los Estados Unidos pues estaba simplemente en ver lo que está escrito en la parte central, tanto de la Cámara de Representantes en los Estados Unidos como en la Cámara de Diputados en México. En los Estados Unidos dice "In God we trust", y aquí dice en la moneda, y en la moneda, en el billete. Y aquí en México, en la Cámara de Diputados, que dice hasta la patria es primero. Sí. Vea la doble mentalidad del positivismo, o sea, el valor cívico donde el Estado es el que te da la posibilidad de ejercer tus libertades, y la otra parte en donde tú las tienes porque eres una criatura de Dios y tienes el derecho humano a tener esa regla. Obvio, porque recuerden que los Estados Unidos se forma así, con las 13 colonias, con los famosos Pilgrims, que lo que fueron a ejercer fue su libertad que no tenían en Inglaterra, el Reino Unido. Y salen huyendo por persecución religiosa, por el pago de impuestos, por persecución ideológica, y crean una forma ideológica de vivir en libertad. ¿Con quién? ¿Qué tenían los Pilgrims o los pioneros en los Estados Unidos que no se dio en México? Pues iban con su predicador, formaban sus comunidades en las famosas 13 colonias en el este de los Estados Unidos, y tenían sus diferentes comunidades a su predicador, su parroquia, ellos mismos construían su templo. Evidentemente no eran católicos, pues eran protestantes, y el predicador se convertía en un tipo de guía social, espiritual, teológico, y ahí es donde nace el nombre de Dios. Por eso en los Estados Unidos, "In God we trust" está hasta en el billete de dólar de los Estados Unidos, y en el frontispicio, en la pared de la Cámara de Representantes. México se forma de otra manera. México es conquistado. Entonces se hace un sincretismo entre la religión católica y las costumbres religiosas indígenas, y se sobreponen una con la otra. La catedral está fundada sobre la vieja Tenochtitlan, el viejo templo, y tienen ahí está el famoso museo de la Coyosauhtli y el famoso museo del templo histórico, etc. Pues esa es la diferencia. claro. ¿Cuáles son las protecciones, las leyes específicas que defienden a la libertad religiosa en nuestro país? Bien, la libertad religiosa está defendida por la Ley de Asociaciones Religiosas en su artículo 2, donde establece que nadie puede ser discriminado por una creencia religiosa, que nadie debe ser obligado a declarar su creencia religiosa para obtener un trabajo o realizar una actividad, que nadie puede ser obligado a desempeñar o ejercer un credo religioso para desempeñar un tipo de trabajo, una posición o un lugar donde estar. Hay una serie de puntos que establece el artículo 2 de la Ley de Asociaciones Religiosas. 2. La Constitución General de la República, que es nuestra norma fundamental, en el artículo 1, señala claramente que nadie puede ser discriminado por razones de creencia religiosa. Establece en el 24 constitucional que todo ciudadano mexicano o habitante de este país tiene derecho a la libertad religiosa. Y el 130 constitucional establece que las iglesias pueden establecerse como asociaciones religiosas. ¿Para qué? Para la difusión de su credo. Cuando nosotros registramos una asociación religiosa, la registramos y lo primero que pedimos es su cuerpo de doctrina. ¿Para qué? Para que no le falte el respeto a otro cuerpo de doctrina, para que vaya conforme al orden público, la moral pública, los derechos de terceros, y lo autorizamos. Al momento que damos un registro constitutivo de una asociación religiosa, el Estado mexicano está reconociendo el ejercicio de ese credo religioso, y ese credo religioso lo puede divulgar. Está dicho en nuestra Ley de Asociaciones Religiosas. Entonces tenemos la Constitución, la Ley de Asociaciones Religiosas,
y la ley para erradicar la discriminación del organismo del famoso CONAPRED, del Consejo Nacional para la Eliminación y Erradicación de la Discriminación, en donde no se puede discriminar a nadie por el ejercicio de una religión. Y estos son como que la serían el espectro jurídico para la libertad religiosa. Hay muchas religiones y muchos credos, ministros de culto, que piensan que debería de ampliarse, que debería de reformarse. Probablemente sí. La ley de asociaciones religiosas es una ley del año de hace 25 años, se hizo en el 92, entonces probablemente sí requiere una reforma. Y seguramente se dará a futuro, seguramente se dará. Usted dice que hay varios países que tienen a Dios dentro de su... Sí, como no, de su propia forma de hablar. Bueno, en Estados Unidos los candidatos a puestos de elección popular o a la presidencia de los Estados Unidos hacen campaña dentro de los templos. Acuérdense que entran a los templos cristianos evangélicos y a los templos católicos, a los templos episcopales a hacer campaña cuando están en campaña. Aquí está prohibido. Está prohibido. Aquí está prohibido la ley de asociaciones religiosas. Esas son de las reminiscencias que tenemos de las leyes de reforma de Juárez, por una razón, porque Juárez separa el poder de la iglesia del poder del Estado. Recuerde que aquí, como tenemos la influencia hispana, como llega a México, la iglesia tenía un poder extraordinario sobre el poder civil. De hecho, en México hubo virreyes que eran obispos. Entonces, separa el ejercicio del credo religioso en un templo de la actividad política. Por eso, hasta la fecha, está prohibido la realización de actividades políticas en los templos religiosos de cualquier credo que fuera. Yo creo que es una división inteligente, no creo que sea una división arbitraria, creo que es una división inteligente. En otros países no existe esa situación, bueno, porque tiene otra historia. Aún Francia, que vive una revolución francesa totalmente anticlerical, acuérdense, cambian hasta el calendario, el famoso 18 Brumario y todos los cambian el calendario gregoriano. Los revolucionarios franceses hacen la famosa enciclopedia de la Ilustración en contra de la Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, que simpáticamente son 21 tomos, 21 tomos de Santo Tomás y 21 tomos de la enciclopedia de la Ilustración. Y cambian rotundamente esa influencia de los obispos y de la Iglesia Católica sobre los reyes franceses. Recuerden toda una enorme época republicana, totalmente antirreligiosa en Francia, y después, cuando Napoleón se autocorona, porque acuérdense que manda llamar a Pío VII, lo secuestra para llevárselo a París, simplemente para que atestigue su autocoronación. Está un famoso óleo de David, ¿cómo se llama el pintor francés? Ahí en el Louvre de París, donde está la autocoronación de Napoleón, y también corona a Josefina, y el Papa está sentado en un sillón mirando, simplemente atestiguando. Y en otros países europeos todavía tenemos, por ejemplo, en España, en donde la Constitución habla de la laicidad del Estado, pero tienen, por ejemplo, el caso de que ahora, con el cambio de presidente de Rajoy a Sánchez, a Pedro Sánchez, es la primera vez que en el momento del juramento o de la protesta no hay un crucifijo. Lo señalaron mucho los medios de comunicación, y protestó bajo la Constitución. Antes de él se ponía el crucifijo, ponían la Biblia y ponían la Constitución, y entonces quien quería juraba el cargo sobre la Biblia, y quien quería protestaba el cargo poniendo la mano sobre la Constitución. Y en esta ocasión fue la primera vez en que no hubo un crucifijo, un símbolo religioso. De todas sus experiencias con la comunidad judía, ¿cuál recuerda usted con especial afecto, con especial...? Todas las cenas que tuvimos, donde estuvo el señor presidente, que le hicieron al señor presidente del club israelita, el discurso, la última cena que tuvimos, que fue, verá, estamos en el 18, no sé si fue en el 17,
en el 17, en el año de 2017, todavía era don Salomón Achar el presidente de la comunidad. Hay una cena en donde vienen a México miembros del Consejo del que le llaman Congreso Internacional Judío de los Estados Unidos, me acuerdo muy bien. Y hay un discurso muy emotivo del presidente del Congreso Internacional Judío que vino. Y hay también un discurso muy emotivo de Salomón Achar a favor del presidente, señalando que pues el apoyo de la comunidad y cómo se había integrado la comunidad judía. Hicieron hasta un tipo de bailable entre mexicano y judío, muy curioso ahí en el centro israelita, muy bonito. Y varias personas tomaron la palabra, y una de ellas, que me acuerdo muy bien, fue una señora judía que está ella encargada de algún tipo de trabajo social, y dijo: y señor presidente, si llega, eso se me quedó grabado, y eso es para mí es el momento más emotivo que he tenido dentro de ese gran evento que fue la comida. Fue una cena con el presidente, y dijo: y señor presidente, y si viene un diluvio, no se preocupe, haremos un arca como la de Noé, y ahí cabremos todos, y ahí nos subiremos todos, y volveremos a construir cuando se termine el diluvio. Y si ese diluvio no acaba, seguiremos en esa arca, porque será un arca de todos que construiremos todos. Para mí fue una alegoría muy bonita, sí, de la Biblia, pues, del pensamiento judío, con la situación que se vive en el país y que se ha vivido en el país, y de esas controversias que, bueno, pues siempre son que se dan y muy normales. Me gustó mucho esa expresión de esa señora. Muchas gracias. Muchas gracias.